Hola, bienvenidos a este especial, soy Rocotla. En esta ocasión pretendemos hacer un análisis al estilo de una crónica sobre la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Pretendemos compartir toda la información que esté a nuestro alcance y de esta forma cada uno de nosotros podamos analizar, cuestionar, criticar y llegar a las conclusiones sobre el tema que vamos a exponer. Antes de empezar, quiero dejar en claro que este material no tiene fines políticos, sino más bien informativos. Nuestra forma de trabajo con respecto a estos temas de interés público han sido lo más imparciales posibles para no señalar a nadie, sino que más bien utilizar la herramienta de la información para generar criterios propios. Para encontrar los culpables, se lo dejaremos como tarea a la justicia. El 11 de marzo del 2014, sorpresivamente y como medida de prevención y seguridad a los usuarios de esta línea, se anunció que para el día 12 de marzo, a las 0 horas, se suspendería el servicio en 11 estaciones. Pasado el meridiano del día 11 de marzo, el personal repartía volantes informativos, mientras que en los espacios noticiosos se divulgaba la noticia. Pero, ¿por qué ocurrió esto a menos de 2 años de operación? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿En realidad la línea 12 es segura para el servicio a los usuarios? En diciembre del año 2006, se dio a conocer un anuncio en donde se planteaba la construcción de una nueva línea del metro para atender la demanda de los habitantes del sur de la Ciudad de México. Se plantearon 2 opciones, una de Mixcoac, Iztapalapa a Coxpa y la otra de Mixcoac, Iztapalapa a Tláhuac. Es por ello que para el 29 de julio del año 2007 se realizaría una consulta ciudadana denominada Consulta Verde, en donde los votantes debían elegir alguna de las 2 opciones presentadas. La ganadora resultaría la opción de Mixcoac, Iztapalapa a Tláhuac. En agosto del 2007, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, presenta el proyecto de la línea 12, el cual denominaron como Línea Dorada, la línea del Bicentenario, ya que estaba planeada terminarse en fechas próximas para ser celebrados los 200 años de independencia de México y 100 años de la Revolución Mexicana. Fue entonces seleccionado el color dorado para darle ese distintivo. Las instalaciones, dijo, contarían entre otras cosas con guarderías y centros de internet. En ese mes, en la explanada de la delegación Tláhuac, se realizó una exposición de la línea 12 del metro, presentando el proyecto a la ciudadanía de esa demarcación, llevando, entre otras cosas, la cabina de un tren neumático, simbolizando la llegada del tren de transporte de pasajeros a la delegación y sus alrededores, montando una especie de estación al aire libre. A la llegada del jefe de gobierno por las calles cercanas a la explanada delegacional, la gente se reunía y celebraba lanzando fuegos pirotécnicos al aire, bailables, comida y un carnaval con comparsas y carros alegóricos que son típicos en esa demarcación. El día 9 de septiembre de 2007, en la explanada delegacional, el director del metro de ese entonces, Francisco Bojorquez, acompañado del responsable de diseño y desarrollo de la línea 12, Noé Rivera, brindó pláticas informativas con algunos habitantes de la demarcación e indicó que para el día 13 de septiembre del 2007 el sistema de transporte colectivo Metro daría a conocer las licitaciones públicas en la Gaceta Oficial para actualizar aspectos de ingeniería básicas que determinarían el trazo de la línea, así como los estudios de topografía y mecánica de suelos a lo largo del trazo definitivo que se plantearía. El primer desastre de la línea 12 llegaría el 9 de septiembre del 2007. El director del metro, Francisco Bojorquez, junto al jefe delegacional de Tláhuac en turno, Gilberto Enzástiga, organizaron un paseo ciclista llamado la Línea 12, la Línea Dorada, la Línea del Bicentenario, escoltando el vagón cabina hacia los talleres de Zaragoza.
Al llegar a la altura de la calle Cesario Castro, sobre avenida Tláhuac, en la colonia Zapotitlán, siendo aproximadamente las 11 horas, Jesús Rico, de 30 años de edad, quien fuera empleado de la empresa contratada denominada Grúas Tigel y que se encontraba como auxiliar de apoyo en el traslado, perdió la vida al caer y ser prensado por las ruedas de la plataforma donde era trasladado el vagón cabina, perdiendo la vida de manera instantánea. El paseo ciclista fue cancelado. Así como había personas que celebraban la llegada de la tecnología urbanística del transporte público, muchos de los nativos no tenían que celebrar, sino al contrario, de preocuparse por la situación futura. En el instante en que algunos ejidatarios, dueños de grandes áreas de tierras de la delegación Tláhuac, tuvieron conocimiento del proyecto, inmediatamente surgió el descontento de ellos, convirtiéndose en opositores a la construcción de esta línea del metro, ya que de alguna manera sabían que el trazo de la línea atravesaría sus tierras y que para ello tratarían de quitarles el patrimonio hereditario que sus progenitores les dejaron. La fuerza opositora a la construcción de la línea 12 aumentaría con el transcurrir del tiempo. Para este tiempo, no muchos medios informativos estaban interesados en obtener y publicar notas sobre la línea 12 del metro, ya que no era aún un tema popular. Incluso, muchos periodistas no querían ni acercarse a la zona. Pero, ¿por qué? Recordando, 3 años antes, en el 2004, dentro de la demarcación de la delegación Tláhuac, había ocurrido un hecho muy violento. Pobladores del pueblo de San Juan Ixtayopan detienen a 3 sospechosos, supuestos secuestradores de menores, que se encontraban en las cercanías de un recinto escolar infantil. Mientras ellos alegaban que eran agentes policíacos en proceso de investigación de actividades delictivas, la turba furiosa los amarró y golpeó. En su agonía, las personas linchadas mencionaban que eran agentes judiciales y solicitaban apoyo por parte de sus compañeros del orden. Conforme transcurrían las horas, la gente enfurecía más, hasta llegar al punto de prenderles fuego a 2 de ellos. El tercero sobrevivió. La respuesta con efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública fue muy tardía. Criticado fuertemente por incapacidad estratégica, el director de la Secretaría de Seguridad Pública de ese entonces, un hombre llamado Marcelo Ebrard, es destituido de su cargo. Para diciembre del 2004 se nombraría un nuevo secretario de Seguridad Pública del DF, un ingeniero electricista llamado Joel Ortega. A partir de esos hechos violentos, la delegación Tláhuac se ganó la fama de tener habitantes muy bravos, y con esos hechos en la mente de los capitalinos, pocos se atreverían a hacer reportajes en Tláhuac. Llegaba el mes de febrero del 2007, y Marcelo Ebrard calculaba que la obra de la línea 12 comenzaría en el segundo semestre del 2008. Un año después, en el mes de enero de 2008, se publicaría la convocatoria para la licitación de la construcción de la línea 12. Y como medida precautoria, endurecieron la convocatoria para dar oportunidad solo a las empresas que hayan construido por lo menos 30 kilómetros de vía de ferrocarril urbano en cualquier parte del mundo o 5 kilómetros en la Ciudad de México, sobre suelos blandos, o que por sí solas o en conjunto hayan construido importantes obras de envergadura como presas, carreteras, edificios, aeropuertos, hidroeléctricas y que al menos la mitad de su personal tuviese experiencia comprobada en el ramo. Una medida de restricciones que actualmente nos hace pensar en que ya todo esto está orquestado para la elección perfecta y posiblemente única. Desde el 2007, en que se dio a conocer el proyecto de la línea 12 más abiertamente, empezó un movimiento opositor que originalmente serían ejidatarios del pueblo de San Francisco Tlaltenco, presuntos propietarios de las tierras en donde se había planeado construir la terminal y los talleres en Tláhuac. Al llegar el 2008, el movimiento opositor se vería reforzado primero con el apoyo de organizaciones como el Frente Rural del Sur en defensa de la tierra. Usarían frecuentemente argumentos ecológicos para salvar la flora y fauna existentes en el lugar, además de hablar sobre mantos acuíferos. Todo esto para defender el uso de suelo y ante el temor que con la llegada del metropolitano en la zona habrían invasión, contaminación e inseguridad en ese territorio tranquilo.
En julio del 2008 ya se sabía quién había ganado la licitación pública para la construcción de esta línea del metro. Los ganadores habían formado un consorcio entre ingenieros civiles asociados, Carso Infraestructura y Construcción Sociedad Anónima y Alstom México. Personal e integrantes del consorcio comenzaron a trabajar el día 4 de julio, fecha en que estaba programada una ceremonia de inauguración encabezada por el jefe de gobierno. La ceremonia fue cancelada. El director del metro, Francisco Bojorquez, atribuyó la causa a la lluvia intensa precipitada previo al evento. Los trabajos iniciaron dentro de una propiedad ya comprada por el gobierno de 15,000 metros cuadrados, siendo solo el 2.6% adquirido de lo que se necesitaba. Para ello, presuntamente, ya se habían entregado los primeros cheques a los propietarios que vendieron su terreno por 600 pesos el metro cuadrado. En abril de 2008, ejidatarios en Tlaltenco acordaron con empezar el proceso para destituir a su comisario ejidal, Juan Carlos Leite Chavarría. Esto debido a que habían comprometido ya el terreno Tiromotitla ante el gobierno de la ciudad y apoyado por escrito la construcción de la línea 12 del metro. Fue entonces que una persona comenzaría a poner en jaque a la autoridad delegacional y capitalina sobre el tema de la línea 12. Héctor Mendoza, ejidatario y líder importante de un grupo llamado Frente de Pueblos de Anáhuac, y con apoyo de algunos ejidatarios se convirtieron en opositores a la construcción del metro en Tláhuac. Mientras tanto, el gobierno agilizaría los trámites de tenencia de los predios para que estuviesen regularizados y así seguirlos comprando. Para esa época, llegaron rumores que además del metro línea 12, se pensaba usar predios de la zona de Santa Catarina como un basurero nombrado elegantemente Centro Integral de Reciclamiento de Energía, también tiendas de autoservicio y unidades habitacionales. Entonces la furia de los opositores a la construcción del metro aumentó por el temor de que todos estos proyectos urbanos se llegasen a concretar. Incluso hubo movilizaciones, marchas y protestas. A principios del 2008, en lo que sería la ruta tentativa que recorrería el metro, en postes pusieron placas relativas al metro línea 12. En algunos puntos se podía encontrar máquinas como la mostrada en pantalla, que les ayudaría a los topógrafos con el estudio de mecánica de suelos. Las manifestaciones de los opositores y las irregularidades de la situación legal de las tierras en conjunto ya habían generado un retraso en la ejecución de la obra. El gobierno capitalino estaba desesperado por arrancar la obra. Así lo haría en septiembre del 2008, contara o no con los debidos permisos constructivos. Comenzaron los rumores que si el metro solo llegaría hasta el pueblo de San Francisco Tlaltenco y no hasta Tláhuac, porque no se tenían las posesiones de los terrenos ni ubicación domiciliada para talleres y terminal. Que si el costo para la delegación de traer una línea del metro sería traer un basurero, o CIRE, como lo llamaban ellos, además de una academia de policías y un reclusorio. Ya se hablaba también que los trenes que circularían en esta línea fueran chinos, de la marca Norinco. En enero de 2008 se anunciaba la cancelación de la estación Sur 69, ya que la oposición vecinal a la construcción de esa estación tuvo mucha fuerza, así que el sistema de transporte colectivo y Proyecto Metro darían a conocer formalmente la cancelación de la construcción de la estación. Por recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las estaciones Ganaderos y Vía Láctea fueron canceladas también. La estación Axomulco, que originalmente se llamaría Del Paso y que sería la estación de correspondencia con la línea 8, fue cancelada. Esto debido a que se tenía que construir una nueva estación para la línea 8, para la correspondencia, lo que significaba detener el servicio en este tramo al menos 6 meses, afectando a miles de pasajeros que se transportaban al oriente de la ciudad. Al cancelarse la estación Axomulco, la correspondencia pasaría a la estación existente Atlalilco. La distancia entre estaciones en línea recta sería alrededor de 650 metros y el túnel de correspondencia tendría alrededor de 860 metros de longitud.
Cuando la mayor parte de la población aún desconocía el proyecto, se planteaba en modo sarcástico que habría carritos para el traslado de la estación de la línea 12 a la estación de la línea 8 y bandas transportadoras de extremo a extremo. Finalmente se optó por las bandas transportadoras, aunque solo en secciones del recorrido. Finalmente, el 23 de septiembre de 2008 comienza formalmente el inicio de obras de la línea 12, en el cruce del eje 8 Ermita Iztapalapa y la calle Centeno, en la delegación Iztapalapa, con la presencia del jefe de gobierno y quien daría el banderazo para el inicio de trabajos de manera formal. Ya empezados los trabajos de obra civil, aún no se tenía bien definido el trazo desde Mexicalcingo a Tláhuac, ya que originalmente se había planteado un trazo subterráneo la mayor parte del recorrido. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal vigilaría las modificaciones en la ruta, aunque estrictamente no sancionaría irregularidades encontradas. Se hablaba que por ahorro significativo en procesos constructivos se decidió que el trazo fuera en tramo elevado sobre Avenida Tláhuac, ya que la estación Axomulco fue cancelada. La estación Atlalilco de la línea 12 tendría que estar lo más cerca posible a su homóloga de la línea 8. El 13 de noviembre de 2008 fue emitida en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de expropiación del terreno Terromotitla, ubicado en el paraje La Ciénega, siendo el pretexto necesario para desalojar, en algunos casos, violentamente a las personas que aún habitaban en ese lugar. Para este tiempo, había surgido ya una agencia noticiosa local llamada NotiDF, cubría eventos de protesta e injusticia en la zona en ese tiempo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Es por ello que con el lente de sus cámaras logró captar momentos de tensión y represión en las manifestaciones de protesta y resistencia de los pobladores en Tláhuac. La Secretaría de Obras Públicas extrañamente crea un órgano desconcentrado y con autonomía de gestión técnica administrativa para ejercicio de sus atribuciones para el caso de la línea 12, nombrado como Proyecto Metro. El perfil laboral para la dirección de este órgano desconcentrado sería 7 años en puesto de toma de decisiones, conocimientos de obra pública, capacidad de liderazgo e iniciativa. La selección del personal se realiza atendiendo a las funciones a desarrollar, al conocimiento y a las aptitudes psicológicas que se tengan por parte del aspirante para llevarlas a cabo. El seleccionado para el puesto fue un burgués licenciado en ingeniería con especialidad en ingeniería municipal y un diplomado en alta dirección llamado Enrique Orcasitas. Según el currículum que alguna vez estuvo en datos públicos del proyecto Metro, este personaje fue fundador de la empresa Desho, Sociedad Anónima de Ciudad Variable, director de desarrollo de nuevos proyectos del Grupo Palas y Hoteleros, y director adjunto de desarrollo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Conforme pasaban los días, aumentarían las manifestaciones, cerrando el tránsito en Avenida Tláhuac. Protestas similares surgirían en zonas distintas en el trazo de la línea del Bicentenario. A principios del 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal había ya aprobado el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tláhuac 2008, en donde, entre otras cosas, autorizaba la construcción de la terminal Tláhuac con un centro comercial en terreno de cultivo, alrededor de 57 hectáreas en Tlaltenco, colindante con la zona chinampera. La preocupación de los habitantes aumentaría, ya que habían propuestas para construir en la zona de la Sierra de Guadalupe de Tláhuac. Se hablaba de un reclusorio vertical de 16 niveles, una academia de policía, un centro integral de reciclamiento de energía y un incinerador de desperdicios. Habitantes del barrio de Culhuacán, junto con los de San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Lorenzo Tezonco, Santa María Aztahuacán y Santiago Zapotitlán, se reunían para manifestarse en contra del gobierno de la ciudad que hacía la construcción de la línea dorada, sosteniendo en todo momento que la obra atentaba contra su patrimonio, los recursos naturales de la zona y ponían en peligro vestigios arqueológicos. Además, alegaban que el gobierno de la ciudad ocultaba información del proyecto Metro Línea 12, también
de utilizar métodos excesivos en la toma de los predios de Tláhuac, como fue la coerción, obstaculizar, interrumpir y crear caos a las vías de comunicación y de no tener rutas alternas efectivas. Las rutas alternas por donde toda clase de vehículos transitarían no estaban muy bien planificadas, y en la mayor parte de esas calles la carpeta asfáltica se encontraba en estado deplorable. Es por eso que dentro de las obras de la línea 12 se contempló el reencarpetamiento de la cinta asfáltica, aunque resultaría medida insuficiente debido al paso de vehículos pesados, y en temporada de lluvias la situación se complicaría para los que transitaran por la zona de obras. El proyecto original del trazo estaba planteado de la avenida Tláhuac hasta La Virgen, siguiendo por la avenida Cafetales, llegando a la esquina del ESIME del Instituto Politécnico Nacional, siguiendo por el eje 3 Oriente hasta la calzada Ermita Iztapalapa. Pero, a mediados del 2008, se realizó una modificación en la cual se expone que una parte del trazo de dicha línea sería construida sobre la avenida Tláhuac, cruzando los barrios de Culhuacán, San Simón Culhuacán, Estrella Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Santa María Tomatlán, San Antonio, Los Reyes Culhuacán y Lomas Estrella. Mientras tanto, el director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, empezaba a sentir el peso y envergadura de la obra. Por su magnitud y complejidad, presentaría problemas técnicos que seguramente él no se había tenido que enfrentar por el tipo de experiencia laboral con que contaba. En un acto sarcástico, la jefatura de gobierno dio instrucciones para desarrollar la obra con las menores afectaciones a la ciudadanía y hacerla en tiempo y forma. Para ese entonces se habían abierto ya algunos frentes de obra a lo largo del trayecto de la línea dorada, y conforme abrían nuevos frentes de obra, las calles se convertían en una especie de campo de batalla. Además de los habitantes, los comerciantes se vieron altamente afectados. Algunos incluso tuvieron que cerrar definitivamente sus negocios debido a la disminución importante de la afluencia de clientes a sus negocios. El 22 de mayo, el gobierno del Distrito Federal organizó un comité de apoyo para las personas afectadas por las obras de construcción de la línea 12. La administración local condonaría a las grandes empresas el pago de impuestos sobre bienes y servicios, como agua y predial, mientras que a los pequeños negocios les otorgaría apoyos económicos equivalentes a un salario mínimo durante el periodo que dure la afectación. En ese entonces se hablaba de que la Secretaría de Desarrollo Económico tenía previsto dar créditos a las empresas que se ubican en la zona donde se realizarían las obras. Mientras tanto, en China, se le hacían las últimas pruebas técnicas a la tuneladora Robbins, tipo escudo de presión de terrenos, EPB por sus siglas en inglés, Earth Pressure Balance, para ser desmantelada y trasladada hasta México para su uso en las obras constructivas de la línea 12 del metro y poder realizar el tramo subterráneo. En mayo del 2009 se informó que el tramo referido de Luis Delgado a Manuel M. López quedaría cerrado a la circulación al menos 8 meses, por lo que la dirección del proyecto Metro exhortaría a los automovilistas a tratar de evitar en la medida de lo posible pasar por la zona de obra de Tláhuac, donde las alternativas viales fueron el Camino Viejo Tlaltenco, Guillermo Prieto y San Rafael Atlixco. Aunque la población seguía sin información y a muchos les tocó la sorpresa de hallar las vialidades cerradas por las obras de un momento a otro. En Avenida Tláhuac, hasta ese momento, solo se realizaban las obras inducidas, entre las cuales era la restitución de tuberías a lo largo de toda esa avenida por donde el metro tendría su recorrido, cambiándolas de lugar para dar oportunidad de excavar sin interferir ni estropear instalaciones públicas. La fuerza de obra, es decir, la cantidad de personal en obra, era considerable. Se habían contratado bastantes personas para ejecución de obra en campo. Todo pintaba para entregar la obra en tiempo y forma como estaba previsto. Parte de su personal contaba con señalizadores en forma de banderines para apoyar el cruce de peatones o maniobras de vehículos pesados, propios de las constructoras, en zona de obra. Esto se tradujo que el tiempo de recorrido a lo largo de la avenida en donde se hicieron las obras aumentaría considerablemente.
En la madrugada del 9 de junio del 2009, en la colonia Los Olivos, a la altura de la calle Providencia, se hacían aún los trabajos inducidos de cambio de tuberías portadoras de agua. Al momento de realizar la maniobra para levantar una tubería de aproximadamente 8 toneladas de peso, resbaló de sus amarres y cayó sobre varios trabajadores. Adrián Ignacio Ávila, de 41 años, y Efrén Hernández, de 33 años, resultaron heridos, mientras que Cristian Espinosa, de apenas 26 años, falleció en el lugar. ¿Podríamos tomar este acontecimiento como otro presagio negativo para esta obra? En las inmediaciones donde sería la estación Mexicalcingo, al realizar el trabajo de excavación, encontraron un panteón prehispánico de entre 10 a 15 mil metros cuadrados de área, lo que obligó a excavar 20 metros más para dejar intacto dicho hallazgo arqueológico, que se encontraba a 6 metros de profundidad del nivel de la superficie. Se encontraron además edificaciones, acueductos, altares, componentes del panteón, restos humanos y artículos arqueológicos diversos. En agosto de 2009 y en fechas anteriores a la publicación de la licitación para la compra de los trenes de la línea 12, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, era fuertemente criticado, esto debido a que se encontraba en negociaciones de adquisición de los trenes con la empresa china Norinco, China North Industries Corporation, quien además fabrica vehículos y equipos electrónicos, explosivos y armamento. Norinco se encontraba segura de tener la licitación ganada, ya que además esta empresa también recomendó que la línea fuera férrea. De esta manera, la canadiense Bombardier y la francesa Alstom estarían en desventaja, ya que sus trenes para el Metro de México habían sido hasta el momento de rodadura neumática. Una de las condiciones que debía cumplir la empresa ganadora para la compra de los trenes era que el gobierno capitalino por primera vez exigiría un convenio de transferencia de tecnologías para que de esa manera incluso se pudiesen construir nuevamente en México trenes con marca nacional. Los convenios de transferencia de tecnología era algo con lo que la empresa Norinco estaba dispuesta a aceptar y firmar, ya que para ellos traería nueva experiencia para sus nuevos diseños en mercados latinoamericanos. En el 2009 se habían abierto varios frentes de obra a lo largo del trazo. En un acto planificado inadecuadamente, el gobierno de la ciudad brinda información a los habitantes de las zonas afectadas por medio de folletos en donde se indicaba rutas alternas, las cuales muchas veces no estaban diseñadas para el paso de vehículos pesados. De alguna manera, ya se habían filtrado imágenes de los renders de algunas partes de las instalaciones de la línea dorada, es decir, imágenes computacionales que simulaban un ambiente en tercera dimensión. Mientras tanto, la tuneladora, que se había empezado a armar desde el 2009, ya se encontraba lista para operar y fue en febrero de 2010 cuando empezó a operar excavando el túnel profundo por donde los trenes circularían.
Desde ese tiempo se le comenzó a llamar La Rielera. ¿Pero por qué? Esto fue debido a que la dirección del proyecto Metro realizó meses antes un concurso infantil y el ganador le pondría un nombre a esa máquina. El ganador fue un niño de 10 años llamado Leonardo Alberto Lugo. Además, le habían prometido como premio que un tren llevaría su nombre por haber ganado el concurso, cosa que no se cumplió. Los obstáculos que la máquina superaría era pasar a 1.5 metros de un colector de 4 metros de diámetro, a 2 metros de cimentaciones de edificios y a 3.5 metros por debajo de las líneas existentes del metro, línea 2 y 3, además de las dificultades técnicas de ingeniería que se presentarían en el recorrido. Se escuchaban rumores que era tal la presión del jefe de gobierno por la construcción de esta línea que incluso había comprado las tierras a nombres de propietarios ya fallecidos con tal de ir adquiriendo cada parcela. Para marzo de 2010, el avance global que se reportaba era del 31%. Tiempo después, poco a poco, menos personal se podía observar en los frentes de obra, solo lo suficientes para poder avanzar. Hubo crisis económica y fueron despidiendo personal con el fin de ahorrar costos de presupuesto de obra. Cuando se hizo la licitación, Bombardier puso una demanda en contra del gobierno del Distrito Federal por el proceso de selección, ya que para ellos fue imparcial y poco transparente. Entonces, para informar a la población, el director del metro, Francisco Bojorquez, creó un plan emergente en donde algunos trenes de la línea A serían sometidos a adaptaciones para que funcionaran como apoyo para la línea 12. Mientras tanto, en un proceso poco transparente y estratégicamente oculto al principio, la administración del jefe de gobierno Marcelo Ebrard firmó un contrato de arrendamiento por 17 años con la empresa española CAF, rentando trenes de mayores dimensiones que la línea 12 requería. Las dimensiones de los trenes rentados son 2.80 metros de ancho y un peso de alrededor de 238 toneladas. Si como ejercicio comparamos los trenes de la línea A, se obtiene que los trenes de la línea A tienen 2.50 metros de ancho y un peso de 150 toneladas por tren. En mayo de 2010, el sistema de transporte colectivo haría formal la adjudicación de los trenes españoles mediante el proceso correspondiente con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF y con Provetren,
una empresa ubicada en la delegación Cuauhtémoc, cuyo giro son los servicios de transporte en ferrocarril. La Coordinación General de Proyectos Estratégicos se jactaba de haber entregado a más de 1.500 negocios apoyos económicos que consistían entre 1 a 3 salarios mínimos mensuales, es decir, para ese tiempo entre 1.000 a 4.500 pesos aproximadamente, esto de acuerdo al número de empleados que tuviera el negocio. Parecía muy bueno, aunque no todos los comerciantes tuvieron dicho apoyo. Las condiciones de frente de obra, como difícil acceso a sus negocios, levantamiento de tierra y polvo, hacían que los clientes ya no recurrieran a consumir en sus establecimientos. Para febrero de 2011, la tuneladora de equilibrado de presión de terreno, o la rielera como la había nombrado, ya se encontraba llegando a la estación Lázaro Cárdenas. Ya había pasado el río Churubusco y Tlalpan. Gracias a ello, el avance global de la obra pasaría al 70%. Según la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 7 de abril de 2011, número 129B, año 2, segundo periodo, mencionaban algunas irregularidades, las más destacables. La Auditoría Superior de la Federación, en uno de sus señalamientos, muestra que el director general del proyecto Metro es hermano de un directivo de ICA, la constructora beneficiada con un convenio modificatorio para incrementar los costos totales y los anticipos. Enrique Orcasitas Manjarrés es el funcionario del gobierno del Distrito Federal a cargo del proyecto y Luis Orcasitas Manjarrés, miembro del comité ejecutivo de ICA y responsable de su unidad de construcción civil a la que está asignada la línea 12. Se advierten modificaciones con ventaja para el consorcio, porque se incrementó el costo de estaciones y tramos de conducción que no se modificaron, que van del orden del 2% al 169% de más, y se incrementaron los porcentajes de los anticipos del 20.9 al 37.4% en demérito de los intereses del gobierno del Distrito Federal, dice el reporte del órgano fiscalizador.
Para julio del 2010, la estación nopalera del tramo elevado presentaba ya un 78% de avance constructivo. En ese mismo mes, el Consejo de Administración del Sistema Colectivo Metro aprobó finalmente la iconografía y nombres oficiales para las estaciones. El nombre se escogió tomando la historia del lugar, considerando la opinión de los habitantes cercanos a cada estación y a cómo se conocen esos lugares de origen, al igual que cronistas de Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón. Aunque la iconografía de la línea 12 rompería con los esquemas y diseños de las primeras líneas del metro. El concepto original de usar logotipos es que estos debían tener referencia inmediata a donde se encontraba situada la estación. Esto debido a la alta tasa de analfabetismo que hubo en esa época. De esa forma, las personas podían ubicarse dentro de la red aunque no supieran leer. Además, los nombres generalmente eran de una sola palabra. Un año antes, el director de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela, declaró recordando que todas las edificaciones, incluidos puentes vehiculares y peatonales que se construyan en la Ciudad de México, tenían como normativa mínima el soportar de pie al menos un sismo de 8 grados en la escala de Richter. Entonces, ¿la línea 12 podría aguantar un sismo como el ocurrido en el año de 1985 en la Ciudad de México? La respuesta es no. Para julio de 2011, el director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, aseguraba que las estructuras de la línea dorada solo estaban diseñadas para resistir un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, ya que uno con mayor intensidad ya no tendrían la certeza de qué es lo que ocurriría con las estructuras. El funcionario, en un acto para deslindar su responsabilidad, dijo que la línea 12 estaba delineada con los parámetros que establecían las autoridades en normativas constructivas. ¡Falso! Sin necesidad de ser un profesionista técnico o ingeniero, y haciendo uso del sentido común, una obra constructiva no puede tener estándares de calidad y seguridad menores a los que se ha requerido desde 1985 para soportar sismos de al menos igual magnitud. Para agosto del año 2011, comenzaría la construcción de la pasarela de correspondencia de la estación Ermita Línea 2 a Línea 12, la cual consistiría en un pasillo sobre la estación Ermita, Línea 2, y parte del trayecto de vías hasta llegar a la altura del eje 8 sur, donde se encontraría la entrada Ermita Línea 12. Mientras tanto, en el puerto de Veracruz llegaban los primeros vagones del primer tren para la línea dorada, procedentes de España. El protagonismo del jefe de gobierno Marcelo Ebrard desde inicios del 2012 sería común a lo largo de ese año. En febrero de 2012 se reportaba ya un 95% de avance, y a 20 metros de su meta, que era la estación Insurgente Sur, la tuneladora se detuvo por problemas técnicos al encontrarse rocas muy duras a su paso, y por una incorrecta decisión, las herramientas de corte sufrieron descompostura. Con el tiempo encima, el último tramo deciden abrirlo con herramientas básicas. Para marzo de 2012, el consorcio dice apenas conocer las especificaciones técnicas de los trenes que rodarían en la línea 12. Por otro lado, la pasarela de correspondencia que uniría las líneas 2 con la 12 llevaba mucho retraso. Planificada para terminarse el 30 de marzo, no se logró el objetivo. Las pruebas dinámicas de los trenes comenzaron en este año, sobre el tendido de vías ya instalado, así que se podía ver algún tren circulando vacío sobre la línea dorada. La empresa certificadora alemana TÜV Süd Rail señalaba que la doctora Valentina Mónaco, jefa de la unidad de infraestructura de la firma alemana que había supervisado la seguridad de la línea 12, había revisado puntualmente y con rigurosidad el tendido de la línea dorada. Durante la fase de construcción y antes del encargo, hay chequeos regulares in situ para garantizar que los planes son implementados correctamente. Estos se lleva a cabo a pie a lo largo de cada kilómetro de la línea, dijo la doctora Mónaco a los medios de la empresa certificadora. También habían otras certificadoras, las cuales fueron DB International GmbH, EILF, Verantende y Teneure AG, contratadas a un costo reportado de 119 millones de pesos
y entre sus objetivos incluía un examen para ver si efectivamente se había usado el concreto especial que se había planeado para las amarras y si el sistema de fijación de los rieles había sido amarrado con la herramienta correcta. El domingo 17 de junio de 2012 comenzaron unos recorridos especiales, ya con pasajeros, denominados recorridos de familiarización, donde el público ya podía subirse a los nuevos trenes con el primer recorrido que empezó a las 8 horas de ese día. La gente podía ascender y descender en las estaciones Mixcoac, Eje Central y Periférico Oriente, con recorridos cada 2 horas, aunque solo serían los domingos, con el mismo horario. Conforme transcurrieron los días, más estaciones se sumaban al servicio gratuito de recorrido de familiarización. Algunas personas que, sin ser especialistas ferroviarios y sin saber de todas las irregularidades en seguridad que la obra tenía, se podía sentir el esfuerzo de los trenes al tomar las curvas, un ruido que en ningún otro ferrocarril se había escuchado con tanta intensidad. Para septiembre, se optó por aumentar los horarios de servicio gratuitos, sumando los días sábados y posteriormente se pretendía sumar el lunes, la otra semana el martes y así sucesivamente hasta que funcionara toda la semana. Pero el 5 de octubre de 2012, por cuestiones de seguridad y de ultimar detalles, el servicio gratuito de familiarización se interrumpió hasta su inauguración. Lo que la gente ignoraba es que los trenes aún no estaban regulados ni controlados electrónicamente, ya que no estaba operativo aún el sistema de pilotaje automático en toda la línea. Los aspersores contra incendio y emergencia seguían inutilizables. Las estaciones claramente les faltaba mobiliario o instalaciones como la de luminarias o funcionamiento correcto de escaleras eléctricas y elevadores. También en las curvas 11 y 12, comprendidas en el tramo de las estaciones Zapotitlán a Nopalera, fueron reemplazados 900 metros de tendido de rieles, sin haber existido un fundamento ni un origen de ese problema, que obligó a la sustitución de los rieles. El acceso a la estación Tlaltenco era sumamente difícil, ya que en ese entonces no existía calle ni pavimento ni banquetas, era un camino de terracería. A pesar de muchas deficiencias que se presentaban y con una presión política y mediática, el sistema de transporte colectivo Metro inauguró el 30 de octubre de 2012 operaciones normales para el usuario. En el acto de inauguración se encontraban figuras políticas y empresariales importantes, como Carlos Slim, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard y hasta el presidente de la República asistió al evento. El 1 de noviembre de 2012 presentaría la primer falla en operación. Al cabo de las 18 horas, el servicio fue interrumpido al menos por 15 minutos, causando aglomeración de usuarios en estaciones y descontento por la espera al no avanzar los trenes. Las autoridades alegaron que era parte de la regulación y normalización del servicio, al ser una nueva línea puesta en operación 2 días antes. El 9 de diciembre de 2012, Francisco Bojorquez termina funciones como director del sistema de transporte colectivo Metro, para pasar la batuta a Joel Ortega, quien tomó cargo de la dirección del metro desde ese entonces. Por hoy llegamos al final de este video. Agradezco a todos nuestros amigos que ven nuestros videos y si no estás suscrito a nuestro canal de Rocotla 01, ayúdanos y suscríbete o al menos regálanos un pulgar arriba. También sería una gran ayuda que pudieras compartir este video en tus redes sociales, para que más personas se enteren de los acontecimientos. Así que nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.